Ana, Yuri, Fanny, Araceli, buenas tardes. A ver. Profesor, ¿me podría dictar su tema del día de hoy, por favor? Ya, a ver. Hoy día vamos a hacer las dos primeras. Fracción irreductible, fracciones equivalentes y conversión de fracciones a decimales y viceversa. Listo, profesor, ya está comenzando, ya está grabando la sesión, ya puede empezar y bueno, recordarles a los estudiantes que ya se mandó el enlace para la asistencia, en 5 minutos se cierra y de igual forma en 5 minutos las prácticas ya están subidas al clase. Muy bien, gracias. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces con la resolución de la práctica número 5. Ya prácticamente semana número 5, a la siguiente semana más para el primer examen, ¿no? Correcto, vamos a ver entonces. En esta práctica tenemos fracción irreductible, fracción equivalente, conversión de fracciones a decimales y viceversa. Luego tendremos reducción a la unidad, porcentajes, interés simple. Eso es lo que tenemos para esta práctica. Esta práctica clave también, ¿ah? Clave, porcentaje más que todo, con mayor frecuencia viene porcentajes. El tema de fracciones. Si es que, vamos a ver. Vamos a trabajar entonces la primera parte, fracción irreductible, fracción equivalente. ¿Listo? Correcto. Muy bien, cuando hablamos de fracciones, pues estamos dentro de los números racionales, ¿no es cierto? Estamos dentro de los números racionales cuando hablamos de fracciones, ¿no? Eso es. Entonces, una fracción se representa de esta manera. A entre B, donde B es diferente de cero. Se puede definir de distintas maneras, como parte todo, como en algunos casos como proporción, como el cociente de dos números. ¿Mm? Muy bien, en este caso el todo es la unidad que se ha dividido en partes iguales, donde A es el numerador, partes tomadas del todo, B es el denominador, total partes. Ahí tenemos un ejemplo de 6, se ha sombreado a 3, entonces 3 de 6, ¿no? 3 de 6, en otras palabras, la mitad. Fracción equivalente. Para determinar fracciones equivalentes por ampliación, multiplicamos el numerador y el denominador por un mismo número distinto de 0. Por ejemplo, para encontrar fracciones equivalentes por ampliación, en este caso, de 7 o 3 séptimos, 3 séptimos, multiplicas por 2 a ambos términos. 3 por 2, 6, 7 por 2, 14. Ahí tienes entonces la fracción, ¿no? La fracción reductible ya sería, ¿no?
3 séptimos sería una fracción irreductible porque ya no se puede simplificar. Puedes ampliar infinitamente una fracción. Ya, infinitamente puedes ampliar, pero reducir no. Para reducir tienen que tener elementos o factores en común. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos ahí fracción irreductible. Es una fracción que no se puede simplificar, reducir. Es decir, que el numerador y el denominador son primos entre sí. 3 cuartos no se pueden simplificar porque no tienen factores en común. 5 onceavos, 7 cuartos, 5 tercios, ¿no? Así es. Tenemos fracciones por su denominador, ordinarias o comunes. Son aquellas cuyo denominador es diferente a una potencia de 10. 3 cuartos, 7 35avos, 11 séptimos. Fracciones ordinarias o comunes son aquellas cuyo denominador es diferente de una potencia de 10. En cambio, las fracciones decimales son aquellas cuyo denominador es una potencia de base 10, como 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. ¿Estamos? Claro. Tenemos fracciones por la comparación de sus términos, propia e impropia. Propia, aquella cuyo valor es menor que la unidad. Menor que la unidad. La condición necesaria y suficiente para que una fracción sea propia es que el numerador sea mayor o menor, mejor dicho, o sea, el numerador sea menor que el denominador. Aquella cuyo valor es mayor que la unidad. La condición necesaria y suficiente para que una fracción sea impropia es que el numerador sea mayor que el denominador. Ejemplo de fracciones propias: 4 treceavos, 4 quintos, 5 octavos. En los tres casos, el denominador es mayor que el numerador. Impropia, aquella cuyo valor es mayor que la unidad, ¿no? 7 medios, 9 quintos, o sea, el numerador es mayor que el denominador. Muy bien. Luego tenemos fracción por la comparación de sus denominadores. Homogéneas, heterogéneas. Homogéneas son aquellas cuyos denominadores son iguales. 3 séptimos, 2 séptimos, 15 séptimos. Heterogéneas son aquellas cuyos denominadores son diferentes. 1 séptimo, 9 doceavos, 11 novenos. Números decimales. Los números decimales, recuerden que forman parte de los números racionales. En realidad, los números racionales son naturales, enteros, ¿no es cierto? A eso incluimos decimales, fraccionarios. Eso sería todo números racionales. Los números decimales son números racionales que cuentan con una parte decimal y una parte entera. Para obtener un número decimal de una fracción, dividimos el numerador por el denominador. En este caso, 5 cuartos es igual a un 25avo. Entonces aquí, por ejemplo, a ver, aparte, podemos hacer lo siguiente. A 5 cuartos. 5 cuartos puedes escribir de la siguiente manera. ¿Cómo? 4 más 1 entre 4. Y sería 4 entre 4 más 1 entre 4. Y tienes ahí 4 entre 4 sería 1 más un cuarto. Y un cuarto sabemos, pues, ¿no?
Además, este número se puede escribir como mixto también. ¿Cómo así? Un entero, un cuarto, ¿no? Un entero, un cuarto. Es un número mixto. Pero como le decía, también se puede escribir como decimal. Sería 1 más un cuarto. Un cuarto es 0,25. Entonces, 1 más 0,25 sería 1,25. ¿Mm? Correcto. Así sería, ¿no? Eso más adelante vamos a profundizar más en las conversiones, más que todo, ¿no? De números decimales a fracción y viceversa. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a resolver los problemas que tenemos ahí. A ver, veamos. Pregunta número 1 de la práctica. Pregunta número 1. ¿Qué nos dice acá? Diana desde la azotea de un edificio suelta una pelota y cada vez que ésta rebota, se eleva a una altura igual a los 2/3 de la altura anterior. Si después de 3 rebotes alcanza una altura de 80 centímetros, ¿de qué altura en centímetros Diana dejó caer su pelota? Dar como respuesta la suma de sus cifras. ¿Listo? ¿Qué sería entonces? A ver, Cristina dice la D. ¿La D qué es? 9, ¿no? Te pide dar como respuesta la suma de sus cifras. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Sergio dice la D. Muy bien, vamos a decir que altura, la altura, ¿no? De un edificio ya. Altura del edificio, que sea H. H mayúscula, si quieres. Andrea y Jonathan dicen también la D. Entonces, primer rebote. Se eleva 2/3 de H, ¿no? Segundo rebote. 2/3 de la altura anterior. O sea, 2/3 de la altura anterior, que sería 2/3 de H. Tercer rebote. 2/3 de la altura anterior. Por lo tanto, sería 2/3 de la altura anterior, que sería 2/3 de H. Dice, si después de 3 rebotes alcanza una altura de 80, 80 entonces sería acá, ¿no? 80 centímetros. Ya está. Bueno, 2 por 2 por 2 es 8.
Octava de 8 sería 1. Octava de 80 sería 10. Por lo tanto, H va a ser igual 3 por 3 por 3 sería 27. Y 27 por 10 sería 270 centímetros. ¿Y cómo te pide? A ver, ¿de qué altura en centímetros Dayana dejó caer su pelota? Entonces sería 270 centímetros, pero te está pidiendo la suma de cifras. Y la suma de cifras sería 2 más 7 más 0. Y eso va a ser igual a 9, ¿no? Muy bien. Esa sería la respuesta. Por lo tanto, alternativa D es la respuesta correcta. Muy bien, Andrea. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 3. El asta de una bandera está pintada de modo siguiente. Un tercio de color negro, un cuarto de blanco, un quinto de azul y los 65 centímetros restantes de rojo. ¿Cuál es la longitud del asta? A ver, mientras ustedes van resolviendo. Ahí tienes, digamos, el asta, ¿ya? A ver, ¿alguien tiene ahí una respuesta? Sergio dice la A. 300 centímetros. O sea, 3 metros. ¿Qué más? Fíjate qué es lo que dice acá. Te habla de un tercio. Andrea también dice la A. Sergio, Andrea Arostegui, Andrea Paola. La A dice. Te habla de un tercio de color negro, un cuarto, un quinto, y los 65 centímetros restantes de rojo. Grace, la A. Entonces, mira, como no me gusta trabajar tanto, yo evito de trabajar, digamos, con fracciones. Entonces aquí tengo la posibilidad de no trabajar con fracciones. ¿Cómo así, profe? Aquí tengo un tercio.
Entonces, denominador 3. Un cuarto, denominador 4. Un quinto, denominador 5. Entonces, saco el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 5. Y eso me da 60. Entonces, la longitud del asta va a ser de 60 centímetros. ¿Listo? No 60, perro. Múltiplo de 60, ¿ya? Porque estamos sacando mínimo común múltiplo. Entonces va a ser, digamos, 60x. Ya, 60x. Es decir, múltiplo de 60. Muy bien. Como es múltiplo de 60, vamos a pintar ahora, ¿ya? Un tercio de color negro. Un tercio de color negro. Ya, un tercio. Mitad, 1, 2, por acá más o menos. Hasta acá sería un tercio. Y un tercio de 60 sería pues 20, ¿o no? 20x. ¿Qué más? Un cuarto de blanco. Un cuarto de blanco. Entonces, ¿qué hacemos para blanco? Celeste, ¿ya? Nada más así, ¿ya? Y vamos a decir que eso es 15x, ¿no? Porque un cuarto de 60 sería 15x. Un quinto de azul. Un quinto de azul. 20, ¿no? Ya está. Solamente para diferenciar nomás, ¿ah? Un quinto sería 12x. Y 65. Aquí, ¿no? 65 centímetros. Entonces, la suma de estos 4 debe ser igual a 60x. Entonces digo, 65 más 12 más 15 sería 27, 47, ¿no? 47x, eso va a ser igual a 60x. Entonces 65 es igual a 13x. Y x sería igual a 5. Eso sería el valor de x. Eso sería el valor de x. La pregunta es, ¿cuál es la longitud del asta? La longitud del asta es 60x. Entonces, si es 60x, pues multiplico 60 por 5, que sería 300 centímetros. Ya está. Esta sería la respuesta. 300. Entonces sería alternativa A. ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Pregunta 5. Un buen día, regresando de la bioferia, el rocoto dulce, me percaté que gasté los 3/5 de lo que no gasté. Y aún me queda el cuádruple del producto del segundo y tercer número primo, soles más de lo que gasté. ¿Cuánto tenía en soles? ¿Cuánto tenía en soles? ¿Qué hice?
A ver. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Alguien dice algo? Muy bien. Hazte cuenta. Grace dice la D, 240. Ya, ¿quién más? Esta va a ser, pues, digamos, el total, ¿ya? O sea, lo que gastas y lo que no gastas. Dice, gasté los 3/5 de lo que no gasté. Te voy a poner aquí gasto y no gasto. Gasto X, no gasto Y. Entonces, por dato me dice que gasté X, ¿no? Pero esto va a ser igual a ¿qué? A 3/5 de lo que no gasté, o sea, 3/5 de Y. Entonces, este Y va a ser A, o este X va a ser AY como 3 es a 5. Entonces, voy a trabajar como razones. X es a Y como 3 es a 5. Entonces, para determinar la cantidad exacta de cada uno, voy a multiplicar por una constante. O sea, estaría buscando su equivalente. Entonces, aquí, X va a ser 3K, Y va a ser 5K. Total, 8K. O sea, con eso estoy encontrando el total. O total sería 8K. ¿Listo? Correcto. Es decir, el total sería múltiplo de 8. Y la única alternativa que es múltiplo de 8 a 120 múltiplo de 8, 8 por 15, ¿no es cierto? Ya. 110 no es, 210 tampoco. Te voy a señalar nada más lo que son 240 y 128 también, ¿no? Entonces tendría tres alternativas posibles. Hasta ahí, ¿ah? ¿Qué más me dice? Dice, a ver, gasté los 3/5 de lo que no gasté. Y aún me queda. ¿Qué es lo que queda? Lo que no gastas es lo que queda, ¿no? Lo que no gastas es lo que queda. Así no queda. Queda 5K. ¿Eso va a ser igual a qué? Aún queda, dice, el cuádruple del producto del segundo y tercer número primo. El segundo primo sería 3. El tercer primo sería 5. ¿Qué más? Más de lo que gasté. Más
3K es lo que has gastado, más de lo que gasté, ¿cierto? Bueno, eso sería el planteamiento entonces. Y acá sería 2K igual 2060, ¿no? Donde K es igual a 30. Si K es igual a 30, entonces con esto puedes determinar la cantidad total. Y eso sería 240. ¿Mm? Correcto, entonces. Muy bien, Brenda, Sergio, Nadia. 240, ¿no? Eso es. ¿Qué más? Pregunta 7. A un listón de madera de 95 metros de longitud se le hacen dos cortes, de manera que la longitud de los trozos sea igual al anterior aumentado en su mitad. ¿Cuál es la longitud del trozo más corto? ¿Mm? Muy bien. ¿Cuál es la longitud del trozo más corto? Dice, ¿no? Grace dice la C. ¿Qué más? ¿Qué más? Andrea, Sergio, dicen la C. Tienes 95 centímetros, ¿ah? De Nilsson dice la C. De manera que la longitud de los trozos sea igual al anterior aumentado en su mitad. Como dice, dos cortes. Entonces me ocurre, pues no voy a cortar proporcionalmente, sino voy a trabajar con los datos que me dicen nada más. Entonces voy a decir que el primer corte va a ser aquí, ¿ah? Por acá. El segundo corte por acá. ¿Listo? Ahí están los dos cortes. Si a la primera le digo que la longitud es X, la segunda tendría que ser, ¿qué dice? De manera que la longitud de los trozos sea igual a la anterior aumentado en su mitad. O sea, X, que es la medida del anterior, aumentada en la mitad. Muy bien. Ahora, si esto resolvemos, X más X medios, sería pues 3X medios. Entonces, la longitud del otro pedazo sería 3X medios, ¿no? Más la mitad de esto. Y la mitad de 3X medios sería 3X cuartos, ¿sí o no? ¿Mm? Ahora, resolviendo esto, ¿cómo quedaría? Mentalmente, ¿ah?
A ver, acá sería 6. 9/4. Porque si aquí factorizas, mejor dicho, homogenizas, sería 2 por 3, 6, 6x. 6x más 3, 9x cuartos. Entonces, se supone que la suma va a ser, ¿qué cosa? 95. ¿Mm? Eso es. Entonces sumamos, ¿ya? X más 3x medios más 9x cuartos. Eso sería igual a 95, ¿no? Ahora, aquí tienes fracciones heterogéneas. Si tienes fracciones heterogéneas, pues, ¿qué hacemos? Puedes homogenizar, o el método que quieras escoger. Para homogenizar, ¿qué podría hacer? A ver, acá multiplicas por 4, divides entre 4. Aquí multiplicas por 2, divides entre 2. Para que tengan todos el mismo denominador, que en este caso sería 4. A ver por acá, a ver. El mismo denominador que sería 4. Y arriba, 9. Acá 2 por 3 sería 6. 9 más 6, 15. Más 4, 19x. Eso va a ser igual a 95. Con esto determinamos entonces el valor de x. Entonces, 19 de 19 sería 1. 19 de 95 sería, en este caso, 5. Y x va a ser igual a 20. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la longitud del trozo más corto? Sería pues de 20, ¿no es cierto? Claro, pues. La C. ¿Mm? La C. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 9. Se tiene un recipiente con alcohol del cual se repartirá solo la cuarta parte a los vecinos para usarlo en la desinfección que nos dan, pero nos dan como dato que el recipiente contiene 0,2 de lo que no contiene y se retira un octavo de lo que falta por llenar y luego se agrega 0,2 de lo que queda. Se obtiene 9 litros. ¿Cuánto se dio a los vecinos? A ver, este 0,2 podrías trabajar como fracción. Profe, ¿no que no conviene trabajar fracción? En este caso sí. Es un quinto, ¿no es cierto? 0,2 es un quinto. Entonces aquí sería lo mismo. Un quinto también. ¿Ya? Un quinto también. Muy bien, dice, el recipiente contiene un quinto de lo que no contiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar un recipiente. Hasta acá, digamos. Ahí está.
Esto es lo que contiene. Y arriba lo que no contiene. Entonces puedes poner acá X y si quieres, ¿ah? O si no, contiene C y no contiene N. Entonces, ¿qué cosa dice por dato? El recipiente contiene, ¿qué cosa? Un quinto de lo que no contiene. Entonces, si buscamos la relación, C es a N como 1 es a 5. Entonces, aquí multiplicamos por una constante a ambos para determinar la cantidad, ¿no? Multiplicamos por K. Entonces, acá sería ¿qué? C va a ser 1K, N va a ser 5K. Ahí está. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice por dato? A ver. De lo que contiene. A ver, luego dice, si se retira un octavo de lo que falta por llenar. Y luego se agrega 0 o un quinto también de lo que queda, se obtiene. Entonces, lo que hay es K. 1K es lo mismo que K. De esto vas a retirar ¿cuánto? Vas a retirar un octavo de lo que falta por llenar, que sería pues lo que no contiene, ¿no? O sea, de 5K. Eso es lo que hay ahora. Sacas un octavo de lo que falta por llenar. Un octavo de 5K. Luego dice, se agrega. Se agrega. Si vas a agregar, sumas, ¿no? Se agrega. ¿Cuánto? ¿Cuánto se agrega? Un quinto. Un quinto de lo que queda. Lo que queda sería lo anterior, ¿no es cierto? A ver, si nosotros resolvemos esta primera parte, ¿cuánto sería eso? A ver, sería 8 menos 5, 3K octavos, ¿no? Entonces sería acá 3K octavos. Y todo eso va a ser, dice aquí, a 9. 9 litros. Entonces aquí, más, te sale aquí 3K cuarentavos. Entonces aquí podrías hacer esto, mira. Multiplicar por 5 para homogeneizar, ¿ah? Para que ambos tengan denominador 40. Pues acá sería denominador 40. 15 más 3, 18K. Eso va a ser igual a 9. Eso va a ser igual a 9. Entonces, si resolvemos eso, ¿qué te sale? A ver, novena de 9, 1. Novena de 18, 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 40, 20. Entonces, K sería igual a 20. Correcto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto se dio a los vecinos? Recuerda que a los vecinos se da cuánto. O sea, es lo que había al inicio. Se da a los vecinos. A ver, acá está, la cuarta parte. Entonces, la cuarta parte de 20 sería 5. ¿Y cuál es 5? La C, ¿no es cierto? La C sería 2 al cuadrado, 4 más 1, ¿no? 2 a la 0 sería 1. Entonces, 5. Muy bien. Nos vamos a dar 5 minutos de descanso, ¿ya? Y regresamos para continuar con el siguiente problema. Muy bien, regresamos entonces, regresamos.
Muy bien, vamos a continuar entonces con el problema número 11. ¿Listo? Dice, ¿cuántas fracciones irreductibles, cuyo denominador es 12, cumplen con la condición de ser mayores que 2 séptimos, pero menores que 5 séptimos? Entonces sería de la siguiente manera. O sea, una fracción, vamos a decir que aquí numerador sea A entre 12, ¿no? Sea mayor o igual ¿de qué? De 2 séptimos, pero menor que 5 séptimos. ¿Mm? ¿Cuántas fracciones de esta forma, no? De esta forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, este 7, denominador 7, voy a desaparecer. Y para desaparecer ese 7, lo que voy a hacer es multiplicar por ¿cuánto? Por 12, para que aparezca en el denominador 12. O sea, aquí 12 entre 12. Y por aquí también, 12 por 12 entre 12. Entonces lo que voy a hacer es, ¿qué cosa? Voy a resolver esto. 12 por 2, 24. Entre 7. Me va a salir 3, algo más. 24 entre 7. Si fuese 21, entre 7 sería 3, exacto. Pero como es un poquito más de 21, entonces 3, y algo más. ¿Entre cuánto? Entre 12. Y menor o igual a entre 12. Menor o igual. Igualito acá, pues. Multiplico. Sería 60. 5 por 12 sería 60 entre 7, ¿no? Y ahí, a ver, 7 por 5, 35. 7 por 8, 56. 60, está muy cerquita, entonces sería 8, tantos. 8, tantos. No sé cuánto será exactamente, pero voy a decir 8, tantos. ¿Entre cuánto? Entre 12. Ahora sí, ya los denominadores son iguales. Como los denominadores son iguales, entonces sí podría comparar los numeradores. O sea, A, ¿qué valores comprende A? ¿Qué valores enteros comprende A? 13 ya no puede ser 3. 4 sería, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8. 8, ¿por qué, profe? Porque es 8, tantos, pues. Y tiene que ser menor o igual que 8, tantos. Entonces, 8 enteros sí se considera. Pero, ¿qué va a pasar acá, mira? ¿Qué va a pasar? Si yo en lugar de A reemplazo 4, entonces voy a tener una fracción reductible. Y acá me dice que tiene que ser fracción o fracciones irreductibles. Entonces esto no puede ser. Los números pares no podrían ser. Entonces me quedo con qué valores. Con 5 y con 7. Entonces sería 5 doceavos y el otro sería 7 doceavos. Por lo tanto, solo tendría dos respuestas. O sea, dos fracciones. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a la siguiente. Pregunta número 13. Pregunta número 13. Danilo recordó que cuando fue a Chapi por su confirmación, él llevó 11 bizcochos. Su amigo Lechín, 9. Y Pilín, 7.
En el trayecto comparten con Colón. Esos nombres. Si los cuatro consumen partes iguales y al retirarse Colón deja en pago 13.50, ¿a cuántos soles equivale lo que le corresponde al Lechín? Es una pregunta de examen, ¿ah? O sea, muy parecida al examen, a una pregunta del examen. Uh-huh. ¿Qué sería? A ver. Danilo tiene 11, ¿no? Lechín. Nueve. Pillín. 7. A ver, Camila dice la B. En total, ¿cuánto tienen? A ver, 15, 16, 27, ¿no? En total tienen 27. ¿Listo? Pero luego, Colón asumo de que no tiene nada, pues no nos dice. Quiere decir que no tiene nada, no tenía nada. Pero al final tienen que repartir por igual, ¿no? Por eso dice, si los cuatro consumen partes iguales y al retirarse Colón deja en pago, o sea, paga pues, ¿no? Porque él no tenía nada. Entonces, cada uno recibe ¿cuánto? Cada uno recibe ¿cuánto? Consume, recibe 27 cuartos. Cada uno, ¿ah? 27 cuartos. Claro, ya lo divides entre 4, porque ya serían 4 personas. Colón consume o recibe 27 cuartos. ¿Mm? Entonces, Colón, como recibe 27 cuartos, por esa cantidad de 27 cuartos, él paga, o sea, eso va a ser equivalente acá. ¿A cuánto? A 13.50. ¿Estamos? Entonces, ¿a cuántos soles equivale lo que le corresponde a Lechín? Lechín seguramente le ha dado una cierta cantidad a, a Colón. Vamos a decirle pues que Lechín le da X, ¿ya? X. ¿Estamos? Le da X, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? 9 menos X debe ser igual a ¿qué? A 27 cuartos. ¿No es cierto? Entonces, si despejamos aquí X, ¿a qué sería igual? A ver, 4 por 9, 36. 36 menos 27, 9 cuartos, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que
lo que da Lechín de su parte. Entonces, la pregunta es a cuánto le corresponde, o sea, cuánto recibe, pues, ¿no? Prácticamente le ha vendido, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos que 27 cuartos equivale a 13,5, entonces 9 cuartos, ¿a cuánto será? Vamos a poner, pues, signo de interrogación. Ya. ¿A cuánto será? Regla de 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? 9 cuartos por 13,5 entre 27 cuartos. Y acá puedes eliminar novena 1, novena 3. Entonces, ¿cuánto sería? 13,5 entre 3. ¿Qué sale? A ver, Camila de Nilsson. De Nilsson dicen 4,5. Sí, ¿no? Muy bien, Camila. Gabriela, 4,5. Ya está. Eso sería entonces. Estamos dividiendo 13,5 entre 3, porque abajo te queda 3. Muy bien. Alternativa B. Ahora sí, pasemos a la siguiente, al siguiente tema. Conversión de fracciones a decimales. Conversión de fracciones a decimales. Entonces vamos a trabajar aquí fracciones, ¿no? De fracciones a decimales y de decimales a fracciones. Muy bien. A ver, vamos a tener fracciones decimales, ¿no es cierto? Hemos visto hace rato, con número decimal exacto. El número decimal exacto, ¿cuándo se da? Tiene un número finito de cifras decimales, el denominador de la fracción irreductible que lo origina como factores primos, solamente 2 o 5. ¿Listo? 2 o 5. Por ejemplo, factores primos de 10 es 2 por 5. 2 por 5, 10. O sea, factores primos de 10 sería 2 y 5. Factores primos de 25 sería 5. Son decimales exactos. Por ejemplo, acá menos 7 25avos. Si tú multiplicas por 4 a ambos términos, vas a tener ¿qué cosa? Arriba sería menos 28 y abajo sería 100. Ya, pues ahí tienes. El denominador es de base 10, ¿no es cierto? Entonces vas a tener ¿qué cosa? Menos 0,28. O si no, divides pues así, ¿no? 7 entre 25 de esta manera, ¿no es cierto? Y te va a salir decimales finitos. Bueno, en este caso sencillo, pues, ¿no? Uno se da cuenta fácilmente. Donde pocos tienen práctica es en esta parte. Cuando tienen número decimal periódico puro y número decimal periódico mixto. Vamos a ejemplificar algunos casos aquí, ¿ah? Ejemplo. El periodo empieza después de la coma. Se simboliza con un pequeño arco sobre la cifra o cifras que tenga el periodo irreductible
que lo origina. Tiene factores primos distintos de 2 y 5. Generalmente es múltiplos de 3. Generalmente, ¿ah? Por ejemplo, aquí tienes 2 tercios, ¿no? Es la fracción. Si tú divides 2 tercios, te va a salir 0,6666666 y se simplifica 0,6, así. Sombrerito arriba, ¿no? O un arco. ¿Qué hacemos para convertir a fracción esto? Arriba pones 6. En realidad 0,6 si quieres. Menos 0 entre, ¿qué cosa? Acá estoy poniendo todos los pasos A. Y lo siguiente ya no. Entre, por cada cifra decimal periódica, vas a poner un 9. Aquí hay una cifra periódica, 6. Una cifra periódica, 6. Pones 9. Entonces arriba sería ¿cuánto? 6 entre 9. Y simplificando, sacando tercios, sería 2 tercios, ¿no? Así es la conversión. Voy a inventarme otro, ¿ya? Voy a inventarme otro. Por ejemplo, tienes 1,5. Periódico en 5, ¿ya? Periódico en 5. Entonces, para convertir esto, ¿qué hacemos? Escribimos el número como si no tendría nada de coma, sombrerito, nada. Así. 15. Quitamos el número no periódico. O sea, quitamos 1. Entre, hay solamente una cifra periódica. Entre 9. Por cada cifra periódica pones un 9. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A 14 novenos. Esa sería la fracción. ¿Ya? 14 novenos. ¿Mm? Otro, a ver, otro. Otro ejemplo. Si tendrías 1,23 periódico en 23, ¿cómo sería esto? Periódico en 23, ¿ah? Escribes el número como si no tendría la coma ni el sombrerito. O sea, como si fuese entero. 123. Quitas la parte, ¿no? En este caso, 1 nada más. Entre, por cada cifra periódica pones un 9. En este caso hay 2 cifras periódicas. 2 nueves. ¿Y esto va a ser igual a qué? A 122 entre 99. Si hay algo más que simplificar, simplificas. ¿Estamos? Otra, a ver, un hito más, pero fue un hito más, pero distinto. A ver. Ya, un hito más distinto, ¿ya? Si tienes 22,73 periódico en 73, ¿cómo escribes? Como si fuese entero, ¿ya? Como si fuese entero, 2273. ¿Qué más? ¿Quitamos qué cosa? Quitamos 22 entre, ¿entre qué? 9, 9. ¿Por qué? Porque hay 2 cifras periódicas. 2 cifras periódicas, 7 y 3. Nada más, es todo lo que se hace. Obviamente a 2273 quitas 22 y luego pues simplificas hasta que sea irreductible. Ya, eso sería número decimal periódico puro. ¿Ya? Si hay alguien que tiene duda todavía me avisa. De repente alguien tiene algún ejemplo, profe, esto quisiera comprobar, no sé. Vamos a ver. Ahora, número decimal periódico mixto. El periodo no empieza inmediatamente después de la coma.
el denominador de la fracción irreductible que lo origina tiene, además del 2 y el 5, otros factores. Bueno, acá tienes un ejemplo, pero ya está la resolución. Pero vamos a ver de dónde sale pues 263 entre 45. A ver, el número decimal sería 5,84 periódico en 4. Esto va a salir ¿a qué? Escribo el número como, si no, tendría nada, es decir, entero. 584. Ahora, resto, ¿qué cosa? La parte no periódica, pues, es decir, 58. Divido. ¿Qué hemos dicho antes? Escribo un 9 por cada cifra periódica. Por cada cifra decimal periódica, escribo 9. Un 9 nada más. Y hay una cifra no periódica, cifra decimal no periódica. Cifra decimal no periódica. Como hay un número, entonces un 0. ¿Estamos? Entonces, si nosotros restamos a 584, ¿no? A 584 menos 58, sería 200, o 500, ¿no? 526 entre 90. Y los dos son pares, podemos sacar mitad entonces. Mitad de 90 sería 45. Mitad de 526, 263. Ahí está, pues, el número. ¿Te das cuenta? Eso es. Un ejemplo más, ¿eh? Porque ya es repetitivo. ¿Eh? A ver, voy a poner aquí 1,23, uno más grandecito ya para redondear. Así. Escribe el número como si no tendría nada, es decir, como si fuese entero. 12,373 menos la parte no periódica sería 123 entre, por cada cifra periódica, un 9. Como aquí hay dos cifras periódicas, serían 9,9. Y hay dos cifras no periódicas, dos cifras decimales. Abajo solamente se ven decimales. Entonces acá 0, 0. Así sería. ¿Listo? Muy bien, eso sería todo de esta parte. Ahora sí, vamos a resolver algunos problemitas que tenemos aquí, ¿ya? Pregunta 16. A Marco le piden hallar A más E. Entonces acá tienes numeral 1A entre numeral E. Eso podrías empezar así, mira. Numeral 1A entre ese numeral podrías escribir como 111 por E. ¿Sí o no? Eso va a ser igual a ¿qué? Acá tienes un número periódico puro. ¿Qué hacemos en este caso? Sería pues numeral E53, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre 9, 9, 9. ¿Sí o no? Claro, pues, porque es un número donde tiene tres cifras periódicas. Dice que 1A entre numeral es irreductible. Entonces acá puede factorizar a 111ava, 1. 111ava de esta sería 9. Entonces te va a quedar numeral 1A entre E. Es igual a numeral E53 entre 9, ¿no? Ya está. Ahora tenemos que probar, pues. A ver,
Como 9 es múltiplo de 3, entonces hay dos posibilidades. De que E sea 3 o E sea 9. A ver, para que sea aquí 3, acá tendría que simplificar y sacar tercia, te quedaría 3. Y si estás sacando tercia, para que te quede 3, arriba tendría que tener tercia. Entonces, estaría diciendo que E vale 3, ¿no es cierto? Para que sean 3, 3. Entonces, arriba, a ver, E será, ¿cuánto? 3. 353 entre 9 te va a salir 1A tercios. No, no. Nada, pues nada, nada. Entonces no podría ser. Entonces, la única posibilidad es que este número, o sea, E sea 1, ¿ah? E sea 1, entonces acá tendría que sacar novena. Novena de 9, 1, entonces arriba tendría que tener novena también. Y para que tenga novena, E tendría que ser, bueno, ya estamos determinando que es 1. Si E es 1, entonces, 153 es múltiplo de 9. Claro, 1 más 5 más 3. Si es divisible por 9, entonces sí estamos bien. E tendría que ser correcto. Entonces, como ya comprobado, E es igual a 1. Entonces dime, ¿cuánto sería A? Tendría que dividir, pues, ¿no? 153 entre 9. ¿Y cuánto es 153 entre 9? 17. Entonces A tendría que ser 7, ¿o no? Claro, para que sea 17, acá 17, entonces A tendría que ser 7, ¿correcto? Por lo tanto, como te pide la suma, 8, ¿no? La respuesta es 8. Muy bien, esa es. A ver, vamos a la siguiente. Pregunta 17. Determinar la fracción equivalente a la generatriz de 1,6666 si es puntos suspensivos, es periódico puro. Si se sabe que la diferencia de los cubos de sus términos es 6.272, dar como respuesta la diferencia de sus términos. Bueno, este número tengo que convertir pues a fracción. Entonces, simplificando, tendría que 1,6 periódico en 6. Entonces, 1,6 periódico en 6 sería igual a ¿qué? Escribimos el número 16, quitamos 1, dividimos entre 9 porque solamente hay una cifra periódica. Y eso sería 15 novenos. Y como ambos tienen tercia, sería 5 arriba, 3 abajo, ¿no? Eso sería equivalente. ¿Qué más? A ver, determinar la fracción equivalente. Entonces, para buscar equivalente a esta, tengo que multiplicar por K a ambos términos, ¿no? Entonces, al multiplicar por K, dice, si se sabe que la diferencia de los cubos, es decir, 5K al cubo menos 3K al cubo es igual a 6.272. 125K al cubo menos 27K al cubo es igual a 6.272. Y 125 menos 27, 98, ¿no?
98k al cubo es igual a 6272. Ahora, 6272 entre 98 sería, ¿no? Entonces te va a dar k al cubo es igual a 64, donde k es igual a 4. ¿Qué te pide? La fracción, ¿no? Como k vale 4, arriba sería 20 y abajo sería 12. La diferencia, ¿no? Dar como respuesta la diferencia de sus términos. O sea, 20 menos 12 sería igual a 8. Ya está. Eso es. ¿Mm? Vamos a la siguiente. Pregunta 20. Pánfilo quería comprar libros por internet y necesitaba cargar dinero a su tarjeta. Su padre le dijo que depositaría una cantidad igual a la suma de los términos de la fracción irreductible que se obtiene al resolver el siguiente ejercicio. ¿Cuánto le depositó su padre? Dice. Muy bien, entonces vamos a trabajar lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿ya? Por ejemplo, tiene 0,321, periódico en 1. Entonces, para convertir en fracción eso, ¿cómo hacemos? 321 menos 32 entre 900, ¿no es cierto? Entre 900. Entonces, ¿qué va a ser igual? 321 menos 32, ¿no? Sería 289 entre 900. ¿Y el otro número? 0,249, periódico puro en 9. Eso va a ser igual ¿a qué? A 249 menos 24 entre 900. Eso va a ser igual ¿a qué? 225, ¿no? 225 entre 900. Muy bien. Ya de frente, ¿ya? Para no hacer larga el procedimiento. Entonces haría raíz cuadrada de 289, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería eso? 17. 17 raíz cuadrada de 900 sería 30. Menos raíz cuadrada de 225 sería 15 entre 30. Y todo esto con exponente 2. Con exponente 2. Entonces, resolviendo esto, tenemos dentro del corchete, que sería 2 treintavos. Pero 2 treintavos, simplificando, sería un quinceavo, ¿no? Un quinceavo al cuadrado. Entonces, resultado sería, pues, ¿qué cosa? 1 entre 225. Ya, eso sería el resultado de la fracción irreductible. La pregunta es, la suma de términos. Pues la suma de términos sería, ¿qué cosa? 1 más 225. Eso es 226. ¿Listo? Eso es. Entonces acá la respuesta sería 226. ¿Estamos? Muy bien, Andrea, Grace. Eso es.
Y por último, pregunta 22. Dice, el sueldo mensual que percibía Ramón el año pasado era de 2.300, pero en el presente año su sueldo mensual está... ¿Cuál es la diferencia de sus sueldos mensuales? Entonces vamos a poner acá S. A ver, sería 3 décimos, ¿no? No, 3 noventavos sería, porque 9, un 9 porque hay una cifra periódica y un 0 porque hay una cifra decimal no periódica, más 6 noventavos también, más, aquí sería 10 o un décimo si quieres, más, ahí sería 13 menos 1, 12 noventavos, más, así, puntos suspensivos, el último 12. Pero si tú quieres poner así, por 90 entre 90 para que todos tengan denominador 90, y acá 9 entre 9 para que tenga también denominador 9, ¿no? 90. Entonces la suma, ¿cómo sería? La suma. A ver, ¿qué pasaría si yo factorizo 3 noventavos? 3 noventavos. Factorizo, ¿ah? Del primero, ¿qué te quedaría? Del primero te quedaría 1 nada más. Del segundo, ¿qué te quedaría? Quedaría 2. Del tercero, ¿qué te queda? 3. Porque 3 por 3, 9. Lo que tienes 9. Luego, 4. 3 por 4, 12. 12 noventavos te saldría. Así sucesivamente. El último, si estás factorizando 3, entonces te quedaría pues ¿cuánto? A ver, vamos a arreglar aquí, ¿ah? De aquí estás sacando, digamos, 3. Porque acá es 3 por 4. Estás factorizando 3 noventavos. Entonces te queda 4 por 90, sería 360. 360. Entonces, sumatoria de números consecutivos. 3 noventavos por, como son 360 números, sería 360 por 361 entre 2. Entonces dime, ¿cuánto sería ese? ¿Cuánto sería ese? 3 noventavos sería un treintavo. 360. Esto sale a 2166. ¿Listo? Entonces, ¿la diferencia cuál sería? Con 2300. 134. La E, ¿no? Correcto. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por hoy. Ya la siguiente clase continuamos con reducción a la unidad. ¿Ya? Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.